Imagina una vida en la que las palabras sean tus armas más poderosas. Con ellas, puedes construir puentes, derribar muros y cambiar el mundo. Pero también pueden ser tus peores enemigos, hiriendo a los demás y haciéndote daño a ti mismo. En este ensayo, exploraremos el arte estratégico del silencio estoico. Descubriremos cómo usar el silencio para protegernos, construir relaciones más sólidas y vivir una vida más plena. El silencio tiene un poder inmenso. Puede ser utilizado para... El silencio nos puede proteger de decir cosas que nos arrepentimos más tarde. También nos puede proteger de ser manipulados o explotados por otros. El silencio nos puede ayudar a escuchar mejor a los demás y a construir relaciones más profundas. El silencio nos puede ayudar a centrarnos en el presente, y a apreciar las cosas simples de la vida. Los estoicos eran una escuela filosófica antigua que enfatizaba la importancia de la virtud, la razón y la moderación. El silencio era una parte importante de la filosofía estoica. Los estoicos creían que el silencio era una forma de controlar nuestras emociones y de vivir una vida más auténtica. Los estoicos enseñaban que debemos ser selectivos con nuestras palabras. No debemos hablar simplemente para llenar el silencio, sino que debemos hablar solo cuando tengamos algo importante que decir. También debemos ser conscientes del impacto que nuestras palabras pueden tener en los demás. 10 temas para abordar con cautela. En el mundo actual, estamos rodeados de información. Es fácil compartir nuestras opiniones y pensamientos con el mundo. Sin embargo, es importante ser selectivos con lo que compartimos. Aquí hay 10 temas que, como estoicos modernos, debemos abordar con cautela. Nuestras opiniones son solo eso, opiniones. No son hechos. No debemos creer que nuestras opiniones son más importantes que las de los demás. Nuestras creencias son nuestras verdades personales. No debemos tratar de imponer nuestras creencias a los demás. Nuestras emociones son poderosas, pero no debemos dejar que nos controlen. Debemos ser capaces de controlar nuestras emociones y expresarlas de manera saludable. Nuestras relaciones son importantes. Debemos ser cuidadosos con lo que decimos a los demás, para no dañarlas. Nuestros objetivos son importantes, pero no debemos obsesionarnos con ellos. Debemos ser flexibles y adaptables, y estar dispuestos a cambiar nuestros objetivos si es necesario. Nuestros fracasos son parte de la vida. No debemos avergonzarnos de nuestros fracasos, sino que debemos aprender de ellos. Nuestros éxitos son algo de lo que debemos estar orgullosos, pero no debemos dejar que nuestro éxito nos haga arrogantes. Nuestro futuro es desconocido. No debemos preocuparnos demasiado por el futuro, sino que debemos vivir el presente al máximo. El silencio es una herramienta poderosa que podemos usar para protegernos, construir relaciones y vivir una vida más plena. Al ser selectivos con nuestras palabras y al usar el silencio con sabiduría, podemos vivir una vida más auténtica y significativa. En el mundo actual, el silencio estoico puede ser especialmente útil en las siguientes situaciones. Las redes sociales nos ofrecen una plataforma para compartir nuestras opiniones y pensamientos con el mundo. Sin embargo, es importante ser consciente del impacto que nuestras palabras pueden tener en los demás. Antes de publicar algo en las redes sociales, debemos preguntarnos, ¿es esto algo que realmente quiero compartir con el mundo? En el lugar de trabajo, es importante ser profesional y respetuoso. Debemos evitar hablar de temas controvertidos o que puedan ofender a los demás. En las relaciones personales, es importante ser honestos y abiertos. Sin embargo, también debemos ser cuidadosos con lo que decimos para no dañar a los demás. El silencio estoico es una práctica que requiere tiempo y esfuerzo. Sin embargo, es una práctica que puede enriquecer nuestras vidas de muchas maneras. La travesía personal, a menudo, impacta más que la mera transmisión de cada cambio. Deja que tus acciones y resultados, la esencia misma de tu yo evolucionado, resuenen con más fuerza que cualquier proclamación. Como un buque silencioso surcando el vasto mar, es la llegada, no el estruendo del viaje, lo que realmente importa. Tu escultura interna no requiere un foco constante para validar su valor. En un mundo donde las quejas individuales pueden convertirse en contenido viral, hay una profunda fortaleza en adoptar un enfoque estoico ante los agravios personales. ¿Has notado cómo compartir las frustraciones a menudo las amplifica? El estoicismo nos invita a tamizar nuestros descontentos en silencio, enseñándonos que la calma interior no es la ausencia de perturbación, sino el dominio de ella. La sabiduría estoica de Epicteto resuena verdadera: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestro juicio sobre las cosas.
Imagina la liberación al percibir las irritaciones como meras sombras que pierden su poder ante la luz de nuestro escrutinio. Cuando miramos hacia adentro y cuestionamos si un agravio realmente tiene importancia, a menudo encontramos que no merece la energía que estamos listos para darle. Es una habilidad discernir qué batallas valen la pena luchar, y cuáles son solo ecos de nuestro orgullo o miedo al navegar el mar de molestias cotidianas. Considera abrazar el curso del buque estoico, firme y no alterado por las tormentas fugaces de irritación, silenciosamente resiliente. Esta es la marca de alguien que no solo controla sus reacciones, sino que también domina su paz. Reflexiona sobre esto: cuando las quejas nos carcomen, ¿qué logramos al difundirlas? El estoicismo nos impulsa a abordar nuestro descontento con intención, no a través del espectáculo público. Tomemos, por ejemplo, la prolongada enemistad entre Edison y Tesla. Su rivalidad fue alimentada por agravios profundos, y su guerra de corrientes se desbordó en el dominio público. La consecuencia, un legado teñido de amargura e innovaciones que podrían haber nacido de la colaboración en su lugar fueron marcadas por la rivalidad. En el mundo de hoy, rápido para compartir y más rápido para juzgar, a menudo nos presionan para exponer nuestras quejas como una forma de liberación. Sin embargo, el estoicismo aconseja un camino diferente: confrontar los problemas internamente, discernir sus raíces y responder con sabiduría, no impulsividad. Cuando encuentres ese pinchazo de molestia, en lugar de estallar, tómate un momento para reflexionar. Considera si expresar esta queja alterará las circunstancias o simplemente alimentará las llamas de la discordia. Abraza el silencio, no como una rendición pasiva, sino como una elección estratégica. Abraza el silencio, no como una rendición pasiva, sino como una elección estratégica. Que este episodio haya encendido la chispa de la práctica estoica en tu corazón, y te haya inspirado a abrazar el silencio estratégico. En la calma de tus pensamientos, descubrirás la autenticidad de tu viaje personal. Así que, querido oyente, te invito a llevar contigo la armadura del silencio estoico en tus jornadas diarias. Que sea tu escudo contra las guerras verbales, y tu faro en la búsqueda de la verdadera paz interior. Hasta la próxima travesía, donde seguiremos explorando las profundidades del autoconocimiento y la filosofía para enriquecer nuestras vidas. Adiós por ahora y que el silencio te guíe siempre. Esto fue Voces Podcast, y no te olvides de suscribirte y darle me gusta. Hasta la próxima.